Tercer día de este foro, El Pueblo y la Política. Y si hablamos también de la política y hablamos de esta mirada, el repensarnos, quiero aprovechar estas dos visiones, ¿no? Como referentes de América Latina y de Europa, porque uno escucha por ahí que el sistema capitalista está en crisis, muchos auguran que es una fase terminal. Otros dicen, cuidado, porque si hay algo que tiene el sistema capitalista es la posibilidad de reinventarse. Hablemos, por ejemplo, del concepto de democracia y las diferentes versiones. Giacomo Marramao, por ejemplo, ¿qué concepto tenemos hoy de la democracia? América Latina, Europa. ¿Similitudes, diferencias, puntos de encuentro? ¿Cómo lo abordamos? Bueno, ¿cuántos billones de dólares puede darme por esta respuesta? No, bueno, hay una situación muy diferente, pero con una especularidad entre la situación de la Europa y de la América Latina. A ver. Primera reflexión. La situación de la democracia en Europa no es una situación simple de crisis histórica, sería banal, ¿no? No es una crisis. No es una crisis de la representación, por la razón que los ciudadanos en Europa no tengono más ganas, deseo de ser representados. No reconocen más las instituciones democráticas en el sentido de la forma democrática representativa que fue el legado del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Esto es la primera consideración, è la premisa. Sí. Al interior de esta situación se produció un vacío político, es decir, la democracia europea es una democracia sin pueblo, sin pueblo. Es una democracia de gobierno, pero un gobierno sin pueblo, sin un verdadero consenso. Un ejemplo, un país como Italia era un país con una participación política increíble, hasta los años 90 del siglo pasado. Cuando digo participación política, 80-90% de electores que efectivamente participan del proceso. Sí, que participaban. Sí. Si ahora en Italia hay menos que el 50% de electores, se puede ganar con el 46%. En este sentido es una democracia sin pueblo. Otro aspecto, el otro lado del vacío. Hay un vacío de lo político. El otro lado es un retorno de esencialismo en fenómenos de populismo de derecha. Por ejemplo, Marine Le Pen en Francia o la Lega Nord in Italia, o la derecha radical en Italia, la derecha nazionalista, sí, que toma el concepto de pueblo como un pueblo en un sentido étnico, y mira a los migrantes como un riesgo de contaminación del pueblo, en un sentido, como un dato que no el pueblo del populismo verdadero, de la construcción, diciamo, del pueblo come concepto de la política. La situación de la socialdemocracia, soy bastante analítico en este punto, es una situación no solamente de fracaso, porque el fracaso
puede haber implicaciones nobles, ¿no? Claro. Buenas implicaciones, ¿no? Como dicono los filósofos, naufragium feci bene navigavi. Naufragium no, el fracaso puede ser noble. No, es una situación de subalternidad a la non política dell'austerity que hay en Europa, de Frau Merkel, por ejemplo. Sí. La izquierda radical non tiene necesidad de tener enemigos, de haber enemigos, por la simple razón que la izquierda radical se fragmenta siempre más. Tiene una tendencia natural a la fragmentación. En este sentido no puede producir un sujeto político. La realidad que tenemos, por ejemplo, en Europa es un pseudopopulismo que el fenómeno del movimiento 5 Estrellas, muy ambivalente. Es difícil decir que es un populismo de izquierda o de derecha. Claro. Y por otro lado, el fenómeno de Podemos, que me parece un fenómeno que podríamos definir como un fenómeno de un populismo de izquierda. Hasta ahí yo quiero hacer como una distinción, por un lado diagnóstico, ¿no? de cómo se ve el concepto de democracia allí y más adelante quiero ver lo que puede llegar a pasar de ahora en más. Volvamos ahora a nuestra región, a América Latina. Ricardo Foster, yo quiero también que nos ayude a hacer una mirada regional, porque democracia para nosotros, digo, en Argentina es muy joven, ¿no? Tiene apenas unas décadas y nuestro concepto de democracia ya le quedó chico el concepto solamente de la elección a través del voto. La democracia fue modificándose. ¿Cómo vemos a la democracia? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Un placer estar con Giacomo compartiendo el final de unas jornadas, un homenaje a Ernesto Laclau, un profundo agradecimiento a quienes hicieron posible que un conjunto de hombres y mujeres se juntasen aquí en estas salas maravillosas del Centro Cultural Kirchner a conversar en torno a una obra que es de tremenda actualidad, porque parte de lo que estamos discutiendo tiene que ver con el legado de Ernesto entre nosotros. Y yo lo escuchaba muy atentamente a Giacomo y trataba de pensar las diferencias. Para nosotros la democracia nace de una profunda derrota, una paradoja histórica particular. Quiero decir, si pensamos a la Argentina, sin ninguna duda que la caída a través de un golpe brutal del primer peronismo abrió una época donde la idea misma de democracia estaba siempre en estado de discusión, nunca terminaba de realizarse en un contexto histórico regional latinoamericano atravesado por la doctrina de la seguridad nacional, atravesado por democracias frágiles, por golpes de Estado, hasta que llegó también entre nosotros y en el Cono Sur, y particularmente en la experiencia argentina, la noche de la dictadura, el terrorismo de Estado, que saldó un debate que los movimientos populares y las izquierdas recién quizás iban a comenzar a tener, pero que la violencia de la dictadura saldó. Que fue un debate que en Europa llegó antes y que fue el debate en torno a la crisis de la idea de revolución, a la crisis de las grandes tradiciones emancipatorias, que iba a anticipar también lo que en el año 89 iba a tener como implicancia muy intensa el derrumbe del sistema soviético. Lo cierto es que la dictadura selló en principio un debate que quizás algunos tuvieron en el exilio. Yo recuerdo en el exilio mexicano que los exilios latinoamericanos, los exilios del sur de América Latina, comenzaban a discutir el fracaso de la revolución, el fracaso de una experiencia generacional, el fracaso de la lengua de la liberación.
un fracaso que se había llevado los cuerpos, entonces era más doloroso todavía, porque la sensación de discutir un mito fundante de toda una historia, en el momento en que en la dictadura, entre nosotros, el dolor era inmenso y se llevaba los cuerpos, era todavía más difícil. La salida de la dictadura fue, y esto también es un punto no menor, una sensación extraña. Descubríamos la democracia. Sí. La descubríamos. En un país donde la democracia siempre había estado sospechada, siempre había sido frágil, descubríamos la democracia, pero al precio de saldar muy ligeramente lo que había sido la experiencia en América Latina en los años 60-70 de la revolución. De repente nos encontramos con la democracia, quisimos vivir intensamente la vida democrática. El alfonsinismo, el primer alfonsinismo en un punto es la expresión más acabada de ese deslumbramiento, un profundo deslumbramiento por el Estado de Derecho, por las libertades públicas, por volver a sentir que podíamos decir lo que pensábamos sin temer por nuestras vidas. Digo esto porque es algo fundamental. Cada vez que queremos discutir la democracia, tenemos que decir que para nosotros en la Argentina entrar en el tiempo democrático significó salir del tiempo de la muerte, de una doble muerte, la muerte del terrorismo de Estado sobre aquellos que fueron identificados como los subversivos en el exterior de una Argentina construida desde la dominación, pero también el estado de excepción de la guerra de Malvinas que le permitió a la dictadura, que creyó la dictadura que utilizando los cuerpos de esos soldaditos en el sur más periférico de nuestro país se iba a poder sostener en el tiempo un proceso dictatorial. Entramos a la democracia creyendo que era una salvación, que la democracia tenía dentro suyo una potencialidad inmensa. ¿Recuerdan ustedes aquella famosa frase de Alfonsín? Con la democracia se come, se educa y se cura. La democracia lo puede todo. Pero en ese mismo movimiento de mitificación de la democracia, no terminábamos de darnos cuenta que la tragedia de América Latina en los últimos 20 años del siglo XX era que en el instante exacto en que dejábamos la noche de la dictadura, en que entrábamos en el Estado de Derecho, se iniciaba en nuestro continente una experiencia que ya Chile había anticipado con el pinochetismo a partir de la influencia de la Escuela de Chicago, del monetarismo y del neoliberalismo, pero se iniciaba ya bajo forma democrática, ya no bajo forma dictatorial, la transformación de nuestras sociedades en un gigantesco laboratorio para la experiencia neoliberal. América Latina se encontró frente a una paradoja trágica. Se descubrió viviendo la democracia y descubrió al mismo tiempo que esa democracia abandonaba la cuestión social. Que la cuestión social, la cuestión de la distribución de la riqueza, la cuestión del pan, la cuestión de la inclusión, la cuestión del rol del Estado como defendiendo a los más pobres, a las mayorías, era algo que quedaba a nuestras espaldas. Era algo casi anacrónico, sin espesor, que era parte de una tradición que se había vuelto vieja de repente, que podíamos discutir la democracia en todas sus formas institucionales. Todos podíamos volvernos republicanos, exigir la idea virtuosa de una república efectivamente que funcionara a pleno. Y una parte fundamental del progresismo, una vez que encalla el alfonsinismo, que entra en crisis, que la brutalidad de los poderes económicos, en aquellos años, recuerdan ustedes, se llamaban los capitanes de la industria, habían fijado de una vez y para siempre, eso parecía, que el plan original de Martínez de Hoz se iba a terminar de realizar para cambiar la matriz económica, social, productiva y por lo tanto también cultural de la Argentina. Vimos cómo un país quedaba casi hecho añicos en términos de lo que había sido su gran tradición incluso industrialista. Vimos cómo se comenzaban a expulsar millones de personas y aceptamos que un candidato que había prometido la revolución productiva, el salariazo, girase 180 grados y se convirtiese en el mejor adalid del proyecto neoliberal en la Argentina. En parte lo que hizo la socialdemocracia europea, dejándose capturar cultural, económica, ideológicamente por el neoliberalismo en el proceso de
transformación de los estados de bienestar, en la Argentina, y esta también es otra paradoja de nuestra historia, se va a hacer en nombre, pongámoslo entre comillas si ustedes quieren, en nombre del peronismo, que había sido el movimiento que había generado las condiciones de emergencia de nuestra experiencia populista, de nuestro estado de bienestar y sobre todo de la gran experiencia de un nuevo sujeto histórico-social en nuestro país. Lo cierto es que en la década del 90, y después seguimos, pero sí, para no copar la cosa, en la década de los 90, toda una parte del progresismo creyó que la gran batalla era la batalla por la República. Pero que en esa batalla por la República ya no había lugar para esa otra batalla que provenía de los tiempos anteriores y que era la batalla social, que la batalla social había quedado a un costado porque la economía global de mercado era inexorable. A veces tenemos memorias cortas y nos olvidamos que bibliotecas enteras quedaron derrumbadas de la noche a la mañana, que conceptos fundamentales quedaron deslegitimados y que la década de los 90 pareció que había sellado, a través de la idea de el fin de las ideologías, la muerte de la historia, habían sellado cualquier posibilidad de modificar nuestra sociedad. Por eso, y le paso de vuelta a Lourdes la palabra, creo que nuestra experiencia de esos 20 años finales del siglo XX con la democracia es una experiencia contradictoria, tensa, atravesada por una crisis económica que se desplegó en el tiempo, por una experiencia de triple hiperinflación, pero también jugada en el interior de la recuperación de las libertades, del juicio a las juntas, de la construcción de movimientos sociales que iban a tallar fuerte en la segunda mitad de la década del 90, pero la sensación es que había un agujero negro en el interior del propio concepto de democracia. Y en ese momento tal vez mirábamos la relación con Europa como un estado de bienestar que ya tenían ganado allí y que nosotros no lo teníamos. Ahora cuando vemos en ese espejo, utilizaron una frase, Íñigo Errejón ayer decía, ¿no? O nos americanizan. Ellos o nosotros, digo, ¿qué América Latina queremos ser? ¿La de los 90 o la de ahora que viene teniendo un resultado positivo? En ese camino, relación Europa, estado de bienestar que se viene derrumbando, el ajuste, todo lo que nosotros vivimos que se replica allí, ¿cómo nos mira América Latina desde allá? Se podría decir esta cosa, que la democracia è la fase della hegemonía, porque una hegemonía neoliberal global produce efecto de pasividad mucho más fuerte que la dictadura. Claro. Mucho más fuerte que la dictadura. Sí, ¿es como un precio que hay que pagar por estar en democracia? ¿Nos quieren hacer creer? È una destrutturazione de lo social. Ajá. Una destructuración de lo social. Esto me parece el punto. La cuestión, yo me recuerdo muy bien la primera vez mía en Argentina, porque como recordaba en mi contribución sobre Ernesto, la primera vez que yo tenía contacto con grandes intelectuales argentinos fue en México, al comienzo de los años 80. 87 fue la primera vez mía en Buenos Aires. En este momento, Pancho Aricó y Portantiero me hicieron la propuesta de un seminario sobre el concepto de la democracia, el sentido de la democracia. Ajá. No es un caso, 87 después de la dictadura, el retorno de los intelectuales, esta necesidad de enfocar la cuestión democrática. Fue un seminario muy intensivo, fantástico, porque intelectuales argentinos conocían todas las teorías democráticas, análisis democráticas anglosajonas también. Fue un momento muy importante, pero era el síntoma de una necesidad
de aprender el camino democrático. ¿Qué quiere decir? Es verdad que yo había también esta impresión que después la democracia argentina fue el medium del pasaje a una política tendencialmente formalística y liberal. La posición, el retorno de la parte muy energética, simbólicamente muy relevante del peronismo con el kirchnerismo, me parece una reacción a esta tendencia. Vamos a ver qué pasa en Europa. En Europa pasa más o menos lo siguiente, que después del colapso, no fracaso, del colapso de los partidos ideológicos, después 1989, la caída del muro de Berlín, 1991, Sí. el colapso de la Unión Soviética, hay una situación de vacío del sentido al interior de la democracia en Europa, no solo en Italia, en Francia también, en España. Hay la misma percepción en el Reino Unido, que non tenía un partito comunista fuerte, però tenía un Labour Party, ¿no? con una raíz popular muy fuerte, ¿no? La única excepción en este momento de pasaje a las pasiones tristes, única excepción la Alemania. Y no es un caso, porque con la reunificación en Alemania había una nueva constelación energética con costos enormes para los ciudadanos europeos, taxación y otras cosas que se olvidaron, toda esa cosa. La cuestión es esta, que en Europa el vacío político de la democracia está vinculado con la incapacidad, impotencia de los partidos tradicionales, partido postcomunista, partido democrático, el partido postdemocristiano, el partido de Berlusconi, la dificultad de un pasaje de un universo de sentido ideológico a un universo simbólico, pero con una capacidad de provocar pasiones. La democracia en Europa es el resultado del desencanto, en un sentido negativo, del desencanto. Frente a esta situación, en América Latina, la política se reencantaba. Sí. Un reencantamiento no ideológico, un reencantamiento que podríamos llamar hegemónico. La incapacidad de la política en Europa es la incapacidad de producir un proyecto hegemónico. La Europa tiene una subalternidad a los vínculos de la política financiera global. Hay una cadena de dependencias. La Unión Europea depende de los vínculos del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Mundial. En los países europeos, las democracias
en Europa dependan de los vínculos que las instituciones de la Unión determinan. Claro. Estamos en la perspectiva de una política necesitada, que para mí no es más una política. Ahora, quiero volver a la actualidad cuando hablamos de crisis de los partidos tradicionales, ¿no? En particular en Europa. Cuando hablamos de Europa y hablamos de una crisis actual, quiero ver una imagen, ¿no? A ver qué nos dicen tanto Ricardo como Giacomo. La crisis migratoria, ¿no? Que actualmente nos lleva a reuniones. El día de hoy los ministros de toda la Unión Europea reunidos para ver cómo reparten a los refugiados. Estas imágenes no son nuevas. Lo novedoso es que están llegando masivamente a Europa por barco, arriesgando todo, también por tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué sienten cuando ven esta imagen? ¿A dónde tenemos que analizar? ¿Qué tenemos que preguntarnos? Bueno, por un lado está la indignación. Sería lo primero, lo elemental, la indignación ante la injusticia, la brutalidad, la violencia. Los desplazamientos de población han sido recurrentes a lo largo de la historia. Europa, si uno toma 100 años de la historia europea, 1845, 1945, pasó por la trituradora de carne humana más de 100 millones de seres humanos, en guerras, en hambrunas, en violencias sociales, en migraciones, en exilios. Por lo tanto, allí hay un equívoco, ¿no? Porque después de la segunda posguerra se construyó una suerte de dispositivo un tanto falaz, que Europa era el lugar de la democracia, el lugar de los derechos humanos, y el lugar de las grandes realizaciones de la Ilustración. Y en verdad, en el cuerpo europeo, en la historia europea, siempre hubo un nivel de violencia altísimo, un nivel de violencia de la acumulación originaria que fundó el capitalismo, un nivel de violencia que Europa exportó también en los distintos momentos de las colonizaciones del mundo, del despliegue de los imperios, pero también Europa expulsó una parte fundamental de su población. La famosa hambruna irlandesa del siglo XIX que llevó a 2 millones de irlandeses fuera de Irlanda, la Comuna de París, que aparte de masacrar a miles y miles de combatientes de la Comuna, generó un exilio gigantesco. Obviamente el exterminio de gran parte de la población judía en la Europa del 33 al 45, los gitanos. Hay una experiencia en Europa también de expulsar a sus pobres. Italia, la Argentina se pobló en una parte importante de su historia migratoria con los pobres del sur de Italia. Esa misma Europa hoy parece que se siente sorprendida porque golpean a sus fronteras aquellos que han sido brutalizados por un sistema de la economía mundo que convierte a países enteros en países inviables. Ustedes recordarán cuando en la Argentina de los años 90 se hablaba de provincias inviables, las provincias del noroeste, provincias que no tenían posibilidad alguna de encontrar la forma de volverse rentables. Bueno, el mundo ha decretado que hay países que se han vuelto inviables a través de guerras civiles construidas desde la lógica geopolítica del imperio, a través de guerras intestinas que están asolando zonas enteras del África. A través de distintos mecanismos, hoy nos encontramos con un nivel de violencia que genera que también el sueño reparador de millones de seres humanos lleva el nombre de Europa. Y esa Europa hoy cierra las fronteras al mismo tiempo. Una Europa que expulsó, una Europa que lanzó parte de su población, por ejemplo, América, del norte al sur, hoy dice no. Una Europa que cuando los necesitó volvió a tomar también a población periférica. A los turcos, por ejemplo. Yo recuerdo en la década del 70 en Europa los españoles y los portugueses trabajando en Suiza o en Suecia. Esa Europa que antes necesitó los migrantes hoy dice no. Pero me parece que esto tiene que ver con algo mucho mayor que está ahora dando las democracias, que está generando un agotamiento moral de las sociedades. Tiene que ver con
la lógica del hiperindividualismo propia de una sociedad donde todo funciona como mercado. Y hago un pequeño paréntesis. El proyecto cultural del neoliberalismo es apropiarse de todos los bienes culturales para convertirlos en negocio. Los museos, las iglesias, las ciudades, lo que ustedes quieran. Algo que nos parece ya natural. Natural entrar a una ciudad y que todos sus bienes culturales estén absorbidos por una lógica mercantil. Eso es tremendo. Por eso es una sorpresa para nosotros formidable que un lugar como este, el Centro Cultural Kirchner, sea un lugar absolutamente gratuito. Eso parece loco. Claro que sí. Pero cuidado, y me gustaría escucharlo allá como reflexionar sobre esto, porque yo sé que él lo ha hecho, porque uno de los grandes triunfos de la cultura neoliberal es habernos convencido, casi subliminalmente, que hay una relación directa entre la libertad, el individuo y la rentabilidad. En esa trilogía virtuosa se han reducido experiencias colectivas, lo público, lo común, lo que tiene que ver con el conjunto de la sociedad. Entonces, aquello que le pasa a los bienes culturales, le pasa también a la salud. Por ejemplo, hemos comprado que la salud ya no es aquello que tiene que ser lo común y lo universal, y que el Estado debe ser el gran prestador de esa salud, sino que hemos comprado también la privatización de la salud, del acceso a la vivienda, de la educación. Hace un rato estuvo Camila Vallejo, la experiencia chilena es del orden de lo siniestro, y la izquierda, entre comillas, chilena, no solo que no lo resolvió, sino que lo empeoró todavía. Empeoró la lógica de privatización de la educación. Entonces, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de migrantes, hablamos también de ese fraude, de ese vaciamiento, de ese modo de quebrarle el espinazo a las grandes tradiciones emancipatorias, igualitaristas. Por eso lo que está sucediendo en América del Sur, con sus idas y vueltas, sus contradicciones, sus conflictos, es un rara avis, es ir a contracorriente. En el mundo va pasando otra cosa, que nosotros en los 90, incluso los que estábamos en contra de lo que estaba sucediendo, sentíamos que lo irreversible había triunfado. Yo ahora escucho la palabra irreversible y digo, qué palabra rara es esa, ¿no? Porque hoy decimos son irreversibles las grandes conquistas sociales de estos últimos 15 años en el sur de América. Desde los venezolanos que construyeron su propia experiencia peronista con Hugo Chávez cuando los olvidados se constituyeron en sujetos. Y así sucesivamente, cada experiencia. Nosotros pensábamos en un punto que el neoliberalismo, y en Europa eso parece haberse convertido en algo cotidiano, en algo naturalizado, que el neoliberalismo es la forma a través de la cual el capitalismo ha encontrado su verdadera producción de subjetividad. Ahí está su verdadera producción de subjetividad. Y hay algo que parece irreversible. Para nosotros en la década de los 90, eso parecía irreversible. Era una sensación de angustia profunda. Todos esperábamos que algo sucediera porque no se soportaba más, pero era una noche muy profunda en términos de lo que eran las teorías de la libertad pensadas bajo lo colectivo, no bajo lo individual. Era la noche de la idea de la igualdad. Nadie hablaba de igualdad, nadie hablaba de igualdad. Las ONGs colonizaban el planeta, a los pobres los iban a atender las ONG, de la misma manera que van a atender a los migrantes, a los desplazados que tratan de cruzar el Mediterráneo a como dé lugar, van a ser las ONG. Y nosotros en un punto descubrimos que eso se rompió la irreversibilidad del neoliberalismo. Pero si se pudo romper la irreversibilidad del neoliberalismo, cuidado que se puede romper la irreversibilidad de las conquistas sociales. Eso ya lo hemos aprendido en nuestro país a sangre y fuego. Y me parece que en Europa, y ahí le paso la posta a quien conoce mejor que yo esto, me parece que en Europa hay un olvido.
Europa vive un olvido. Nosotros estuvimos 25 años atravesados por el terror, por la violencia. Decía León Rosisner, el gran León Rosisner, que recién cuando Néstor dio la orden de bajar el cuadro de Videla, el miedo del cuerpo comenzó a salir de nosotros. Y me parece que esos 25 años que estallaron en el 2001 nos marcaron a fuego. Y esta década está jugando todavía en espejo con esos 25 años. Europa no ha atravesado los 25 años, paradójicamente, de tragedia que atravesamos nosotros con un interregno de democracia soñada en el 84, 85, 86. ¿Qué le pasa a Europa? Bueno, el olvido, Ricardo, no es el olvido de Europa en un sentido general. El olvido de una élite política europea que está formada por muertos vivos, por zombies. Esto es la cuestión. Nuestros políticos son zombies, son muertos vivos, son muertos vivientes, ¿no? Me gustó mucho esta relación que tú planteaste entre la cuestión de la migración, la idea de un mundo abierto y la idea de la cultura como bien común. Este lugar, Italia tiene una percentual muy elevada, algunos dicen 50%, de todos los bienes culturales y artísticos del mundo. Hay la tendencia de estos zombies a hablar de la posibilidad de una venta de estos bienes. Hay una película muy conocida en Italia sobre un cómico Totò, un actor cómico, sobre la venta del Colosseo, ¿no? Pero era una gag. Pero esta cosa tiene riesgo de transformarse en un acontecimiento real. Pero, por otro lado, en Europa tenemos una reacción muy fuerte a estas tendencias. Yo pienso que atrás del abstencionismo muy fuerte de los ciudadanos hay una polémica implícita contra las formas de la política en Europa y hay movimientos de protesta nuevos, fragmentados, con la excepción en Italia de 5 estrellas. Lo que me parece difícil en este momento es pensar a una democracia con una forma radicalmente nueva de partido. Este es el punto, porque lo que es en crisis en todo el mundo è la forma partito, che era la herencia del siglo XX. La forma partito fu sempre in metamorfosis, ¿no? Quando Karl Marx e Engels escribieron el manifiesto del Partito Comunista 1848, el Partito Comunista no era un partido, era un ensemble, una conjunción de movimientos, ¿no? En la primera internacional, Marx, que era un teórico muy riguroso y radical, tenía una política no ideológica, una política de assemblamiento, como se dice, assemblamiento de todos los movimientos posibles, incluido Mazzini, el Mazzini italiano, sobre el que él escribía en sus cartas
che Mazzini è un idiota, un asino, un idiota, però estaba en un vínculo táctico con todo esto, como antes con Bakunin. Yo creo que los movimientos democráticos radicales, en el sentido hegemónico de Ernesto Laclau, están ahora en una situación que no es la situación de la Segunda Internacional o la situación de la Tercera Internacional, sino de la Primera Internacional. En una situación de formación de tendencias culturalmente muy diferentes, que tengan que ser reunificadas en un proyecto hegemónico sintético, pero sintético en un sentido no totalizante. La paradoja de Europa en este momento es que por un lado tenemos el vacío, por el otro lado tenemos ideas de administración de la democracia muy cerradas, en un sentido gestional. Yo creo que la ruptura de esta forma es necesaria. En este sentido me gustó mucho la fórmula latinoamericanización de la Europa, porque esta fórmula significa, en mi perspectiva, la posibilidad de una cosa que yo escribí en mis libros en los últimos 15 años, la necesidad de un reencantamiento de la política, reencantamiento postideológico, postmarxista, se podría decir con Ernesto, pero con una nueva carga simbólica, en el sentido que la política no puede ser administración, en el sentido del austerity, ¿no? Ça va sans dire, ¿no? La política no puede ser un gobierno del desencanto y de la pasividad. La política tiene que volverse nuevamente a espacio simbólico para el sentido de las acciones individuales y colectivas. Esta es la política. La política es el espacio de sentido de la acción individual y colectiva de los sujetos. Si la política no es esto, no hay democracia. Una última cosa. Yo polemicé muchas veces con querido colega Jürgen Habermas sobre un otro punto, el punto del patriotismo constitucional. El patriotismo constitucional se puede entender como una forma buena en un país de migración originario como Estados Unidos. No, claro, ¿no? Es un pacto entre migrantes, grupos de migrantes. En Europa el patriotismo constitucional me parece una idea académico-dialógica y de racionalidad, de acuerdo racional. Pero una constitución históricamente no puede nacer de un acuerdo racional. La historia demuestra que las constituciones nacieron de guerras, tragedias, dictaduras y da una refundación de la comunidad. Es decir, que una constitución como presupuesto tiene que haber la pasión y la memoria histórica. Si no hay una pasión condividida, una memoria histórica, no puedes pensar a una constitución para la Europa como una constitución de profesores. Pero me parece que eso es exactamente lo que sucedió en estos últimos años en gran parte de América del Sur. Yo estoy totalmente de acuerdo. Una política como gerenciamiento, una política como administración, una política como fuerza policial, una política como forma,
Sí. sin pasión, sin el componente complejo pero imprescindible de lo mítico, incluso en la política, que tiene que ver con las Sí. formas de la memoria. Sí. Me parece que lo que termina produciendo es una política vacía, de la misma manera que también produce una democracia vaciada, porque es una democracia de la administración. Ahí me parece que la figura, por ejemplo, de Hugo Chávez, una figura demonizada, atacada, vilipendiada, es una figura clave para entender el modo como la experiencia de los neopopulismos latinoamericanos volvieron a cargar de intensidad, a colocarle una corriente cálida a la experiencia política. correcto. ¿Recuerdas aquella definición de Ernest Bloch? Sí. Las utopías cálidas, digamos. Contra ¿no? la corriente fría. Contra las corrientes frías. fría. Las corrientes frías suponen que la historia es racional en su despliegue, que el camino es una construcción de eslabones que están previamente fijados, que no hay sorpresa, que no hay ruptura, que no hay ensoñamiento. Y me parece que en la experiencia latinoamericana, la experiencia desde Venezuela a la Argentina, en Ecuador, en Bolivia, me parece que lo que se ha generado en parte es esa potencia de la pasión política, de la reapropiación del lenguaje político. Pero entendiendo algo, no es la reapropiación de un lenguaje político que supone que es realizable el absoluto en la historia, sino que es el lenguaje político que sabe de la fragilidad de lo que está generando. Claro, ¿no? absolutamente. Ese me parece que también es un punto Pero llegamos clave. ahora al punto de esta conferencia de homenaje a Ernesto. ¿Qué relación, qué vínculo entre la democracia, la política y el pueblo? Este es el punto fundamental. La política y lo político, este es el punto. Mi propuesta es la siguiente, porque la propuesta que era el punto de discusión en los últimos meses antes de la muerte repentina de Ernesto, è un progetto che abbiamo sobre el futuro de la democracia en Italia y Argentina. Una confrontación de grupo de intelectuales y algunos políticos, ¿por qué no? Algunos políticos italianos y argentinos sobre esta cosa. Un proyecto, hablábamos muchas veces, la última vez en París en diciembre 2013, de esta cosa. Un punto fundamental pero ahora para decir una cosa que me apasiona y que apasionaba a Ernesto, que era un punto pero de confrontación entre nosotros. Tenemos que pensar la política como una síntesis de los dos paradigmas de política que habíamos a partir del origen del Occidente. Sentir la política como proceso, como praxis, relación, trabajo cotidiano, desde Aristóteles hasta Hannah Arendt. La política como acontecimiento, como evento, el evento político, ¿no? Evento. Desde Maquiavelo hasta la discusión de la filosofía política contemporánea, hasta Walter Benjamin, nosotros, ¿no? Es decir, ¿por qué es necesario por qué esto fue un punto del que hablábamos con Ernesto a París en el diciembre, antes que Ernesto comenzó a cantar cantos de la resistencia italiana con un conocimiento perfecto de todos los textos. Yo mismo no conocía esta cosa, fantástico, ¿no? En la calle con Chantal y mi esposa que estaban un poquito agitadas, por favor, con esto canto, etc. Bueno, antes de esto, el punto es, se puede hacer una política de construcción de praxis relacional, procesual, pero la política tiene un'altra cara della medaglia che è muy delicata, la capacidad, la potencia de descifrar
los signos de los tiempos. Lo semella ton Cairon, do que habla el Vangelo de Mateo. Non cito il Vangelo de Mateo porque tenemos un papa argentino. No, que me gusta. No, está trabajando en una manera muy buena y muy eficaz. Una fecunda y productiva destabilización del aparato reaccionario de la Iglesia romana. Claro que sí. Bueno, esta me parece una buena cosa, ¿no? Entonces, la necesidad de enfocar el momento oportuno, el kairos de Maquiavelo, el punto oportuno. Tenemos que ver cuándo llega el momento oportuno de la intervención, porque tú puedes haber una política fantástica, pero si hay un error en la decisión sobre el momento, todo el trabajo fracasa. Esta es la cuestión. Ahora, los dos lados de la política. La democracia tiene que pensar estos dos lados. Política como proceso, política como acontecimiento. Y el timing. Yo me pregunto, otra imagen quiero compartir con Marramao y con Foster, que nos lleva a una Argentina que está en boca del mundo también. Y pienso en unos fondos buitre que llevaron a la Argentina a un punto extremo, ¿no? A Naciones Unidas. Unos fondos buitres golpeando a la puerta de nuestra nación, pero como circunstancia, porque hoy es Argentina, pero puede ser cualquiera de los otros países que buscan reestructurar una deuda. Ya Naciones Unidas, 136 países dijeron que sí a una iniciativa de Argentina a través del grupo G77 más China. ¿Va a prosperar esa idea de un marco teórico para poner un fondo a esos golpazos o la vamos a tener difícil? Ricardo fue. Sí. No, Ricardo. sí, ya corto. Me parece que se busca un disciplinamiento salvaje a un proceso de desendeudamiento que fue clave para esta etapa argentina y que fue ejemplar en términos de otros posibles desendeudamientos de otros países, de otros pueblos. La decisión en su momento de Néstor Kirchner fue una decisión extraordinaria, de una agudeza y también de una toma de riesgo muy, muy grande. El sistema financiero internacional es un sistema perverso. No creo que una reglamentación de las Naciones Unidas lo vaya a cambiar en el fondo. Sí ayuda. A pesar de estos votos, 136 sí. Ayuda. Ajá. Yo creo que ayuda, siempre ayuda, pero sabemos que las Naciones Unidas siguen siendo un lugar vaciado de sustantividad. Exacto. Pero me parece de todas maneras que desde la Argentina, desde América del Sur, se ha generado una avanzada para intentar invertir los términos de un mecanismo que es perverso en su totalidad, porque supone transferirle a los pueblos periféricos, a las naciones periféricas, la crisis del capitalismo central, que al mismo tiempo que se profundiza, porque acá hay que decir algo que puede ser no agradable. Se habla mucho de la crisis del neoliberalismo, pero en realidad es una crisis del mecanismo de acumulación del capital, que no supone una caída en la hegemonía del neoliberalismo en términos político-culturales. Por eso la soledad, en parte, de las experiencias sudamericanas y el momento de apertura que comienza a surgir en algunas experiencias europeas, como en España o en Grecia, con toda su situación equívoca, o las elecciones en el Partido Laborista. Pero lo cierto es que culturalmente el neoliberalismo está intacto todavía, está intacto, porque, insisto, ha logrado meterse en la producción de subjetividad, es una máquina de producir subjetividad a través de la industria del espectáculo, de los medios de comunicación y de la cotidianidad. Cada vez que entramos a un supermercado, cada vez que nos conformamos dentro de esa maquinaria de representación del sistema, somos parte de esa lógica de una hiperindividualización, de una relación entre libertad, individuo y propiedad. Entonces me parece que estamos en un punto donde se ha logrado algo importantísimo, porque hemos recuperado la
potencia de la política como un dispositivo de ruptura, de disrupción, de innovación, de invención. En América Latina ha habido una toma de riesgo, se ha podido invertir una situación de horrible decadencia social, institucional y política, y me parece que ese es el punto más potente de nuestra batalla en este momento. No es una batalla económica, aunque yo estoy de acuerdo con Álvaro García Linera, que no está entre nosotros, lo vinimos a reemplazar malamente, ya como yo, pero cuando Álvaro dice que es tarea de los proyectos democráticos populares, él dice progresistas, entre nosotros la palabra progresista está un poco devaluada, me gustan más los proyectos democráticos populares, es una tarea que no pueden olvidar los proyectos democráticos populares, que es lograr que la economía de cada uno de nuestros países se vuelque sobre una mejor distribución de la riqueza. No podemos solo quedarnos en el relato, en la lucha cultural, en la batalla de ideas. Pero sin la lucha cultural, sin la batalla de las ideas, sin la producción alternativa de sujetos críticos, no hay desarrollo económico con inclusión social, porque si la batalla cultural se pierde y lo que sigue triunfando es este modelo, esta trama naturalizada de la vida social que llamamos neoliberalismo, es muy difícil impedir que los fondos buitre, que en verdad son la cara fea, pero no la más potente de la financiarización del capital. No es que los fondos buitres son el lugar del poder del capital. En términos psicoanalíticos son lo real del capitalismo, lo horrible por excelencia del capitalismo. Pero en las Naciones Unidas, en los grandes países, en la política de Alemania y de Francia hacia Grecia, que no es supuestamente la política de los fondos buitres, son la política de dos estados que son claves en la construcción de la Comunidad Europea, hay una violencia sobre Grecia que casi, no sé si liquidó, pero frenó la esperanza que había significado Syriza. Entonces yo diría, aplauso por la valentía de Cristina de enfrentarse a los fondos buitre. Y conciencia que se abre una etapa donde el coraje tiene que ser colectivo, porque si no otros fondos buitres nos van a devorar a nosotros. Una muy breve sobre la crisis en los partidos tradicionales y el surgimiento de algunos movimientos. Ya hablamos algo de Podemos, de Syriza en Grecia, pero también la crisis de refugiados también hizo surgir algunos sectores los más reaccionarios. En época de crisis también está el temor de que surjan esos populismos de derecha. Me refiero incluso en Grecia también con el partido neonazi, ¿no? Con Amanecer Dorado y los ataques a los migrantes. No, yo veo un'altra tendencia que a la formación de formas de movimientos, la formación de movimientos de tipo nuevo. Pero quisiera decir algunas cosas sobre el planteamiento de Ricardo, porque primero yo estoy convencido que el desarrollo de la democracia está vinculado a la investición en la cultura en un sentido más generalizado. En este sentido me siento un poquito embarazado en una situación un po' difícil psicológicamente, porque cuando era joven en Italia era un país donde la investición en la cultura era muy fuerte. La cultura política era extraordinaria. Ahora hay una pobreza increíble, Y hay estos zombies que hacen estas cosas. Bueno, pero, por otro lado, yo estoy convencido que el capital global, porque hay un capital global,
no tiene más el monopolio del imaginario. Hay otras formas de representaciones que no son controladas por el capital global, americano, norteamericano, naturalmente. Segundo, hay una élite técnica global, de gobierno global, de la finanza sobre todo, muy preparada, muy eficaz, en un sentido performativo, imperativos, injunciones, diktat, pero no en un sentido diagnóstico. No tenía la capacidad de prever la crisis del año 2007-2008. No prevenían. No tengo instrumentos de comprensión del mundo, tengo un instrumento performativo de organización eficiente, eficaz del gobierno del mundo. Son no más que 3.000 personas en el mundo que controlan la vida de millardas de personas. Es una cosa increíble. Pero, yo creo que el mundo no está homologado. El mundo está dividido en contextos sociales que se diferencian siempre más. Yo digo, el Mercosur, América Latina, è una variante dell'economia globale che produce efectos sociales muy diferentes del modelo hasta ahora dominante individualístico competitivo de los Estados Unidos. Hay la variante China, una forma de capital comunismo donde no hay la productividad vinculada con el individualismo, sino con una forma de comunitarismo jerárquico paternalístico. Bueno, hay la variante india, ¿no? donde hay un modelo productivístico hipertecnológico, con innovazione tecnologica, en una società que es un oxímoro, una contradicción en términos, es una sociedad democrática y castal al mismo tiempo, pero no homologada, como la China, no homologada al modelo de los Estados Unidos. En fin, l'Europa, ¿dónde está l'Europa? Este es el punto fundamental. L'Europa tendría en su tradición cultural la posibilidad de producir una tendencia más allá del modelo individualista norteamericano y del modelo comunitarista autoritario chino, porque tiene la idea, y dialogar con América Latina, tiene la idea de un individuo no solo competitivo, sino también cooperativo y solidario. Tiene la idea de una comunidad como valorización de la creatividad de las diferencias singulares, o no comunidad jerárquica. Bueno, esto tendría la Europa, pero la conciencia de estos zombies que gobiernan la Europa es años luz leja de este desafío. Este es el punto. Le agradecemos a nuestros invitados y quiero, a modo de cierre, de clausura de las actividades, Ricardo Foster, ¿cómo se evalúa este homenaje, el cumpleaños número 80 de Ernesto Laclau? Primero con una felicidad ligada a algo que no deja de sorprenderme, ¿no? Que estemos acá, que organicemos un homenaje de esta naturaleza a Ernesto Laclau, que lo hagamos, como diría alguna vecina mía, con los dineros de los ciudadanos, que lo haga una secretaría que fue acusada de ser una mezcla de Goebbels, Stalin, Mussolini, Franco y Hitler, que convoquemos a amigos de distintos países del mundo para hablar
fraternar y libremente de cosas que nos importan, que nos apasionan, que lo hagamos con ustedes, que sintamos que tenemos necesidad de juntarnos, de discutir, de pensar, de sentirnos también agradecidos por ser privilegiados habitantes de un momento histórico muy fecundo de América del Sur como nunca hubiéramos imaginado, que hemos desafiado poderes muy poderosos. Hace un ratito yo me fui porque junto con Eve Bonafini inauguramos una muestra maravillosa de fotos sobre las madres, que una muestra así esté en el Kirchner, que sintamos que lo mejor de las grandes memorias emancipatorias, bajo nuevas características y condiciones, nos vuelvan a convocar y que tengamos a alguien como Giacomo Marramao, que fue gran amigo de un querido maestro mío que fue Pancho Aricó. Tenerlo aquí, un privilegio. Gracias a todos ustedes. El último aplauso es para ustedes. Gracias por ser parte de este homenaje. No, yo espero que la línea Vamos a seguir todo. Espero que la línea de Cristina. Pero al precio de saldar muy ligeramente lo que había sido la experiencia en América Latina en los años 60-70 de la revolución. De repente nos encontramos con la democracia, quisimos vivir intensamente la vida democrática. El alfonsinismo, el primer alfonsinismo en un punto es la expresión más acabada de ese deslumbramiento, un profundo deslumbramiento por el Estado de Derecho, por las libertades públicas, por volver a sentir que podíamos decir lo que pensábamos sin temer por nuestras vidas. Digo esto porque es algo fundamental. Cada vez que queremos discutir la democracia, tenemos que decir que para nosotros en la Argentina entrar en el tiempo democrático significó salir del tiempo de la muerte, de una doble muerte, la muerte del terrorismo de Estado sobre aquellos que fueron identificados como los subversivos en el exterior de una Argentina construida desde la dominación, pero también el estado de excepción de la guerra de Malvinas que le permitió a la dictadura, que creyó la dictadura que utilizando los cuerpos de esos soldaditos en el sur más periférico de nuestro país se iba a poder sostener en el tiempo un proceso dictatorial. Entramos a la democracia creyendo que era una salvación, que la democracia tenía dentro suyo una potencialidad inmensa. ¿Recuerdan ustedes aquella famosa frase de Alfonsín? Con la democracia se come, se educa y se cura. La democracia lo puede todo. Pero en ese mismo movimiento de mitificación de la democracia, no terminábamos de darnos cuenta que la tragedia de América Latina en los últimos 20 años del siglo XX era que en el instante exacto en que dejábamos la noche de la dictadura, en que entrábamos en el Estado de Derecho, se iniciaba en nuestro continente una experiencia que ya Chile había anticipado con el pinochetismo a partir de la influencia de la Escuela de Chicago, del monetarismo y del neoliberalismo, pero se iniciaba ya bajo forma democrática, ya no bajo forma dictatorial, la transformación de nuestras sociedades en un gigantesco laboratorio para la experiencia neoliberal. América Latina se encontró frente a una paradoja trágica. Se descubrió viviendo la democracia y descubrió al mismo tiempo que esa democracia abandonaba la cuestión social. Que la cuestión social, la cuestión de la distribución de la riqueza, la cuestión del pan, la cuestión de la inclusión, con el legado de Ernesto entre nosotros, y yo lo escuchaba muy atentamente a Giacomo y trataba de pensar las diferencias. Para nosotros la democracia nace de una profunda derrota, una paradoja histórica particular. Quiero decir, si pensamos a la Argentina, sin ninguna duda que la caída a través de un golpe brutal del primer peronismo abrió una época donde la idea misma de democracia estaba siempre en estado de discusión, nunca terminaba de realizarse en un contexto histórico regional latinoamericano atravesado por la doctrina de la seguridad nacional, atravesado por democracias frágiles, por golpes de Estado, hasta que llegó también
entre nosotros y en el Cono Sur, y particularmente en la experiencia argentina, la noche de la dictadura, el terrorismo de Estado, que saldó un debate que los movimientos populares y las izquierdas recién quizás iban a comenzar a tener, pero que la violencia de la dictadura saldó. Que fue un debate que en Europa llegó antes y que fue el debate en torno a la crisis de la idea de revolución, a la crisis de las grandes tradiciones emancipatorias, que iba a anticipar también lo que en el año 89 iba a tener como implicancia muy intensa el derrumbe del sistema soviético. Lo cierto es que la dictadura selló en principio un debate que quizás algunos tuvieron en el exilio. Yo recuerdo en el exilio mexicano que los exilios latinoamericanos, los exilios del sur de América Latina, comenzaban a discutir el fracaso de la revolución, el fracaso de una experiencia generacional, el fracaso de la lengua de la liberación, un fracaso que se había llevado los cuerpos, entonces era más doloroso todavía, porque la sensación de discutir un mito fundante de toda una historia, en el momento en que en la dictadura, entre nosotros, el dolor era inmenso y se llevaba los cuerpos, era todavía más difícil. La salida de la dictadura fue, y esto también es un punto no menor, una sensación extraña. Descubríamos la democracia. Sí. La descubríamos. En un país donde la democracia siempre había estado sospechada, siempre había sido frágil, descubríamos la democracia. Al tercer día de este foro, El pueblo y la política, y si hablamos también de la política y hablamos de esta mirada, al repensarnos, quiero aprovechar estas dos visiones, ¿no? Como referentes de América Latina y de Europa, porque uno escucha por ahí que el sistema capitalista está en crisis, muchos auguran que es una fase terminal, otros dicen cuidado porque si hay algo que tiene el sistema capitalista es la posibilidad de reinventarse. Hablemos, por ejemplo, del concepto de democracia y las diferentes versiones. Giacomo Marramao, por ejemplo, ¿qué concepto tenemos hoy de la democracia? América Latina, Europa. ¿Similitudes, diferencias, puntos de encuentro? ¿Cómo lo abordamos? Bueno, ¿cuántos billones de dólares puede darme por esta respuesta? No, bueno, hay una situación muy diferente, pero con una especularidad entre la situación de la Europa y de la América Latina. A ver. Primera reflexión. La situación de la democracia en Europa no es una situación simple de crisis histórica, sería banal, ¿no? No es una crisis. No es una crisis de la representación, por la razón que los ciudadanos en Europa no tengono más ganas, deseo de ser representados. No reconocen más las instituciones democráticas en el sentido de la forma democrática representativa que fue el legado del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Esto es la primera consideración, è la premisa. Sí. Al interior de esta situación se produció un vacío político, es decir, la democracia europea es una democracia sin pueblo, sin pueblo. Es una democracia de gobierno, pero un gobierno sin pueblo, sin un verdadero consenso. Un ejemplo, un país como Italia era un país con una participación política increíble, hasta los años 90 del siglo pasado. Cuando digo participación política, 80-90% de electores.
electores que efectivamente participan del proceso. Sí, que participaban. Sí. Si ahora en Italia hay menos que el 50% de electores, se puede ganar con el 46%. En este sentido es una democracia sin pueblo. Otro aspecto, el otro lado del vacío. Hay un vacío de lo político. El otro lado es un retorno de esencialismo en fenómenos de populismo de derecha. Por ejemplo, Marine Le Pen en Francia o la Lega Nord in Italia, o la derecha radical en Italia, la derecha nacionalista, que toma el concepto de pueblo como un pueblo en un sentido étnico, y mira a los migrantes como un riesgo de contaminación del pueblo, en un sentido, como un dato que no el pueblo del populismo verdadero, de la construcción, digamos, del pueblo como concepto de la política. La situación de la socialdemocracia, soy bastante analítico en este punto, es una situación no solamente de fracaso, porque el fracaso puede haber implicaciones nobles, ¿no? Claro. Buenas implicaciones, ¿no? Como dicono los filósofos, naufragium feci bene navigavi. No, el fracaso puede ser noble. No, es una situación de subalternidad a la non política dell'austerity que hay en Europa, de Frau Merkel, por ejemplo. Sí. La izquierda radical non tiene necesidad de tener enemigos, por la simple razón que la izquierda radical se fragmenta siempre más. Tiene una tendencia natural a la fragmentación. En este sentido no puede producir un sujeto político. La realidad que tenemos, por ejemplo, en Europa es un pseudopopulismo que el fenómeno del movimiento Cinco Estrellas, muy ambivalente. Es difícil decir que es un populismo de izquierda o de derecha. Claro. Y por el otro lado, el fenómeno de Podemos, que me parece un fenómeno que podríamos definir como un fenómeno de un populismo de izquierda. Hasta ahí yo quiero hacer como una Sí. distinción. Por un lado, diagnóstico, ¿no? De cómo se ve Sí. el concepto de democracia allí y más adelante quiero ver lo que puede llegar a pasar de ahora en más. Volvamos ahora a nuestra región, a América Latina. Ricardo Foster, yo Sí. quiero también que nos ayude a hacer una mirada regional, porque democracia para nosotros, digo, en Argentina es muy joven, ¿no? Tiene apenas unas décadas y nuestro concepto de democracia ya le quedó chico el concepto solamente de la elección a través del voto. La democracia fue modificándose. ¿Cómo vemos a la democracia? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Un placer estar con Giacomo compartiendo el final de unas jornadas, un homenaje a Ernesto Laclau, un profundo agradecimiento a quienes hicieron posible que un conjunto de hombres y mujeres se juntasen aquí en estas salas maravillosas del Centro Cultural Kirchner a conversar en torno a una obra que es de tremenda actualidad, porque parte de lo que estamos discutiendo tiene que ver